Es miembro de la Asociación Psicoanalítica de Asunción, miembro actual de la Comisión Directiva. Es además miembro de Alcohólicos Anónimos del Paraguay, presidente de la Junta de Servicios Generales. Y forma parte del grupo de jóvenes paraguayos contra el abuso de drogas como asesor. Miembro de número de la Academia de Medicina del Paraguay. El profesor Manuel Fresco va a referirse a la marihuana, conceptos generales sobre su uso. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. Antes que nada, un agradecimiento a la Sociedad de Pediatría por esta invitación para poder compartir algunas ideas sobre el tema del cannabis. La marihuana últimamente está en el centro de la tormenta por el tema del uso medicinal del cannabis y todo este debate que se está generando un poco tardíamente, diría yo, en nuestro país. Primera cuestión, interrogarnos cómo sabemos lo que sabemos sobre drogas, porque normalmente drogas tiene como una especie de encanto particular, fascina a la gente y genera dos tipos de actitudes. O se la defiende, y en especial el tema de la marihuana genera este tipo de posturas ante el tema, se la defiende pensando que es una suerte de planta milagrosa, maravillosa, que Dios puso sobre la tierra para beneficio de los humanos, y en el otro lado se le demoniza, digamos, es decir, es una cuestión vinculada a la cosa satánica y en realidad puso el demonio sobre la tierra para que nosotros los mortales caigamos, así como dice la gente, en el problema de la dependencia. Entonces, un punto de partida necesario es revisar cómo estamos pensando sobre la cuestión, porque todo realismo necesariamente es ingenuo. Entonces, una postura crítica, una postura científica, esto es como el epistemólogo Bachelard plantea que el conocimiento científico tiene obstáculos epistemológicos. Quiere decir que uno tiene que sortear una serie de dificultades para poder abordar el tema con una perspectiva que tiene que ver con la razón y la experimentación. Quiere decir que si nosotros vamos a ponernos a pensar sobre la marihuana, tenemos que entender que el fenómeno en general, el fenómeno drogas, tiene estas características, que es una realidad compleja, es dinámica, poliédrica, multifactorial y sobredeterminada. Significa, cuando les decía, inicialmente cuando hablamos de drogas, la literatura, los medios de comunicación, el pensamiento en general, se centra en la sustancia. Entonces, por eso aparecen las políticas, reducción de la droga, el combate contra las drogas, la necesidad de tener un país sin drogas, etcétera. Toda esta línea de pensamientos centrada exclusivamente en la sustancia. Y cuando vemos el tema drogas, tenemos que comenzar a pensar con un esquema que tiene esta complejidad, por lo cual nosotros, como profesionales del área sanitaria, en alguno de estos aspectos o componentes vamos a ubicarnos. Entonces, primero, el fenómeno drogas tiene que ser presentado con esta propuesta, digamos, de oferta-demanda, igual que cualquier mercancía. Es decir, por un lado se produce y por otro lado se consume. Entonces, del lado de la oferta está la producción, el tráfico y la venta al menudeo. En este campo nosotros no tenemos participación porque las intervenciones, o sea, lo que se llaman las políticas de reducción de la oferta,
son las políticas vinculadas a los aspectos represivos y en el tema drogas, el tema también relacionado al manejo del lavado de dinero. Hay una secretaría de lavado de dinero porque la producción que genera de plata este negocio es tan grande que el dinero termina siendo un problema para los que están en este negocio. Las políticas de reducción de la oferta entonces tienen que utilizar los mecanismos que van a disminuir la producción, que van a bloquear el tráfico y que van a combatir esta última dimensión de la cadena que es el microtráfico, en donde ahí sí tenemos nosotros algunos de los usuarios que son usuarios también de drogas, son vendedores y este tema del microtráfico le permite solventar su consumo. En el otro lado del campo está el campo de la demanda. Y el campo de la demanda sí es específicamente nuestra tarea, es el área específica de nuestra intervención. Y acá tenemos a las personas, hombres y mujeres, que activamente buscan las sustancias. Entonces tenemos en primer lugar el fenómeno dividido en estos dos aspectos, oferta-demanda con las intervenciones que son políticas específicas de reducción de la oferta y reducción de la demanda, y un marco jurídico que es el techo, digamos, con el cual estas drogas, en el campo que nos vamos a meter nosotros, van a ser divididas en drogas legales e ilegales, van a ser permitidas el uso medicinal, no medicinal, y van a también a definir las condiciones en las cuales estas se prescriben. Yo suelo hacer una investigación así muy rápida cuando comenzamos a hablar de drogas y le pido al auditorio que levanten las manos las personas que son abstemias con relación al alcohol. ¿Quién no consume alcohol acá? ¿Vale? Minoritariamente, ¿verdad? Es decir, siempre decimos, el ejemplo del tema del alcohol son los anormales desde el punto de vista estadístico, ¿verdad? Es anormal no consumir alcohol, lo que no significa que todo consumo necesariamente sea patológico. Entonces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, porque es fácil, cuando digo quién consume alcohol, la mayoría vamos a levantar la mano. Cuando digo o pregunto quién consume marihuana, aunque haya gente que fume marihuana o que consume marihuana acá, seguro que no va a levantar la mano. Entonces tiene como una doble perspectiva este tema de las sustancias. Hay sustancias que están naturalizadas, están incorporadas al uso normal, no generan alarma y a pesar de la gravedad del consumo, recordemos que el alcohol y el tabaco son las primeras drogas que generan más problemas a salud pública, no son las drogas ilícitas. Y entonces tenemos los fines de semana multitud de jóvenes que se matan consumiendo alcohol y no pasa nada, ¿verdad? Después, una anécdota, la borrachera, dicen, me morí anoche, que me estoy destruido, etcétera, etcétera, y no pasa nada. Sin embargo, si ven un chico o un grupo de chicos fumando marihuana, se arma un escándalo, ¿verdad? Llaman a la patrullera, viene la FOPE, gran lío en la familia. Entonces nosotros tenemos que acostumbrarnos a manejar que hay categorías de consumo. Y las categorías diagnósticas son importantes porque depende de cómo sea el consumo, amerita o no una intervención. Entonces en el campo de todas las drogas hay patrones de uso, patrones que son abusivos y patrones que son de dependencia. Son como tres eslabones de un proceso que todos comenzamos consumiendo de manera normal, que ese es el uso experimental, el uso recreativo, todo esto que ahora en este momento se está hablando con relación a la marihuana, del uso responsable, se puede aplicar si es que nosotros pensamos en el alcohol. Entonces todos los que no levantamos las manos así, los normales de este grupo, entonces estaríamos dentro de este grupo que seríamos usuarios recreativos responsables. O sea, nadie que toma unas copas maneja, no le da el caguargel ese que comienza uno a querer pelearse, ni el melancólico que uno llora cuando está medio con unas copas encima. Usuarios normales. Y el usuario normal es una persona que
mete en su organismo una sustancia psicotrópica y disfruta del efecto que esta sustancia genera en su sistema nervioso central. Farrea, se divierte, se desinhibe, etc. Ese es el usuario normal. Después tenemos una segunda categoría que es la categoría del abuso. El CIE-10, la cantidad, bueno, vamos a hablar de las cantidades. Si nosotros pensamos el alcohol, el efecto que tiene el alcohol va a depender de una serie de condiciones. No es lo mismo si consume una mujer que un varón, no es lo mismo una persona que tiene 50 kilos a una persona que pesa 90 kilos, etc. Entonces las cantidades, la cantidad normal de alcohol que se considera es 100 centímetros cúbicos de una sentada, como se dice, 100 cc. Esto equivale, aunque parezca muchísimo, es el criterio de beber normal que marca la diferencia entre el uso y el abuso. Y 100 centímetros cúbicos de alcohol puro implican, 100 cc, ese frasquito chiquitito, implican 2 litros de cerveza, o sea, 6 latas de cerveza, 1 litro de vino y 250 centímetros. No, bueno, hasta ahí estadísticamente es normal. Hasta ahí estadísticamente es normal y es la medida que se toma para las investigaciones epidemiológicas. Entonces hemos hecho acá en nuestro país, tenemos el 35% de la población encuestada en una investigación de hace mucho tiempo, toma esa cantidad, que hasta ahí se supone que es normal. No quiere decir que no esté intoxicado. Se entiende que hay una diferencia, ¿verdad?, entre el criterio normal y las categorías de intoxicación. Uno está intoxicado desde que comienza a tomar. Lo que pasa es que a medida que aumenta la alcoholemia, el nivel de intoxicación se agrava y va teniendo diferentes efectos a nivel de comportamiento, la desinhibición, los reflejos, etc. Bueno, seguimos con la marihuana. Entonces tenemos usos, abusos y dependencias. Y estos 3 niveles marcan también los niveles que podemos nosotros intervenir desde el punto de vista médico o desde el punto de vista educativo. Hay un primer nivel, que es el nivel de prevención primaria, que lo que pretende es retrasar la edad de inicio. Esto es importante también porque el tema de drogas, lo que se está viendo es que hay una precocidad en el inicio del consumo. Si ustedes todos son pediatras, ustedes saben que la adolescencia es un proceso que se está adelantando y se está retrasando la salida de la adolescencia. Cada vez nos cuesta más, digamos, dejar de ser adolescentes y cada vez todas las actividades que antes, por ejemplo, muchos de los que estamos acá, comenzamos a tomar recién a los 17 años, a los 18 en la fiesta de sexto curso, etc. Y eso ha sido desviándose hacia la izquierda. Cada vez más precozmente se comienza a tomar alcohol. Y un fenómeno que nos estamos viendo ahora en este momento es que la droga de inicio, que era el alcohol, en este momento está siendo desplazada y muchos chicos ya comienzan directamente a fumar marihuana, o ahora también estamos viendo que muchos de los chicos comienzan directamente su contacto con las drogas, con el chespi, el crack o la cocaína fumable, como también se le llama. Quiere decir que va a ser un cuadro mucho más grave que aquellas personas que comienzan a los 17, 18 años consumiendo alcohol. Entonces, prevención primaria estaría intentando retrasar la edad de inicio para evitar que aparezca el problema. Es como el sistema de la vacunación, digamos. Después tenemos prevención secundaria, que hace referencia al diagnóstico precoz. La enfermedad adictiva es una enfermedad crónica y es una enfermedad crónica muy rara porque es a la inversa que las enfermedades en particular, que si se diagnostica más precozmente tiene mejor pronóstico. En esta, cuando se diagnostica precozmente, el paciente, digamos, está en una fase de negación de su enfermedad, entonces la intervención muchas veces es inútil, digamos, y la presencia de la capacidad de investigar drogas en un adolescente
o en un chiquito que está comenzando la adolescencia es muy importante, sobre todo en el campo de la pediatría, porque habitualmente no se pregunta, o se pregunta muy superficialmente, y uno le pregunta, ¿tomás, no tomás? Y si el chico zafa, porque nadie dice estoy comenzando a tomar, entonces ya se pasa a otro tema y se pierde, digamos, una posibilidad de comenzar a hablar del tema consumo. Prevención secundaria, diagnóstico precoz. Y después tenemos tratamiento y rehabilitación cuando el cuadro ya está instalado de la dependencia, prevención terciaria. En el tema drogas también, y en el caso de la marihuana también es importante que los tratamientos, como vamos a ver muy rápidamente después, pueden tener el objetivo central de la abstinencia, es decir, que deje de consumir. Pero la mayoría de los usuarios de drogas no deja porque no puede o porque no quiere. Entonces hay una línea de intervención que se llama reducción de daños, que es aceptar el consumo. En adolescentes esto es bastante difícil aceptar que el adolescente fume marihuana, pero en realidad el que decide la línea del tratamiento, la línea de intervención es el paciente. Y cuando el paciente no está resuelto, no está dispuesto a dejar, entonces lo único que queda es que el profesional acepte transitoriamente y acompañe ese proceso a ver qué pasa. Porque si el profesional le insiste, tenés que dejar, no le estamos ofreciendo absolutamente nada a ese usuario que le interese. Y por supuesto, cuando viene a consulta o cuando es traído, va a decir lo que quiere el pediatra escuchar o el psiquiatra. Entonces le pregunta, che, ¿y cómo te va eso? No, ya no pasa nada, ya dejé. Le miente, hay una relación que no es una relación de trabajo que permite que el adolescente reflexione sobre su comportamiento de riesgo, sobre esa conducta que es el fumado. Entonces, reducción de daños es la aceptación. La terminología actual, esto de prevención primaria, secundaria y terciaria, ahora se está hablando de prevención universal selectiva indicada, que básicamente tienen el mismo concepto. De esta complejidad vamos a reducir a este esquema más sencillo, que es el triángulo de Simberg, que le llama que cuando hablamos de drogas, mínimamente tenemos que pensar en una sustancia, un contexto social y un sujeto que es el consumidor, que es la complejidad mínima, digamos, para poder entender que drogas tiene siempre algunas sustancias, algún sujeto que consume y un contexto social que va a determinar en parte las características que tiene este consumo. Otro tema que tenemos que manejar es que cuando hablamos de drogas, están los llamados discursos sobre drogas. Que el discurso es como un paradigma, ¿verdad? Que es como un enfoque, es una manera de entender el problema. Y básicamente en nuestro campo tenemos el discurso ético-jurídico, el discurso médico-sanitario, que son los dos más importantes sobre los que vamos a hablar un poquitito. Tenemos el sociocultural, el psicosocial y el geopolítico. El sociocultural hace referencia a las condiciones sociales de cómo se consume. Es famoso en nuestro país, tomar alcohol es el signo que uno ya se hace grande, que es varonil, fumar es fashion, es seductor, etc. Tiene estas características sociales que los publicistas explotan muy bien para incitar al consumo. El psicosocial hace referencia a las características individuales psíquicas de la persona que consume. El geopolítico es el tema de la narcoguerrilla, la FARC, el EPP, etcétera, etcétera, que es un discurso que asocia políticamente el tema drogas a las cuestiones de seguridad nacional. Vamos a manejarnos y vamos a analizar un poquitito el ético jurídico y el médico sanitario. El modelo ético jurídico es el que está sometido a la normativa jurídica de la región y divide las drogas en drogas que son aceptadas y drogas que son rechazadas, o sea, drogas legales y drogas ilegales. Todas las sustancias psicotrópicas entran en algún sitio de esta clasificación binaria, digamos. Y en estas, el poseedor de la droga
puede ser un poseedor para consumo o un poseedor para tráfico. Entonces la ley divide a las personas según la cantidad que tiene. En el caso de la marihuana, la ley 1340, que es la ley sobre droga en nuestro país, permite la tenencia para uso personal hasta 10 gramos de marihuana y 2 gramos de cocaína, heroína y afines. Esto quiere decir, si yo voy por la calle y tengo 10 gramos, me agarra la policía, me cachea, me encuentra con estos 10 gramos, yo puedo decir, yo soy usuario y no me pueden meter en un pleito por tráfico. O sea, no me pueden imputar como que yo tengo esa cantidad de drogas para la venta. Lo que significa, si me imputan por tráfico, tengo una expectativa de pena de 10 a 15 años. Y si me toman como usuario, digamos, me van a mandar a tratamiento. Esto es importante porque los uruguayos hicieron todo un gran lío cuando legalizaron o regularizaron el consumo, y nuestra ley es del 89, o sea, es viejísima esta ley, y el consumo de drogas, el consumo de marihuana en nuestro país nunca fue penalizado. Quiere decir que la persona que consume nunca fue tenida como delincuente, digamos, que es la categorización que hace la ley penal. Entonces, acá el usuario está considerado como un enfermo y la delincuencia, el delito, digamos, el hecho punible, se constituye cuando la persona tiene una mayor cantidad porque se presume que es para la comercialización. Y entonces cuando es para la comercialización, le cae el peso de la ley con estos 10 a 15 años de expectativa de pena. Un aspecto interesante de manejar es también que el marco jurídico en algunos países le hablan de justicia terapéutica, quiere decir que hay tribunales de drogas, que son tribunales específicos para que la persona cuando tenga algún delito de droga muy rápidamente pueda ser evaluada, y en el caso que sea enfermo, la ley, en vez de mandarle presa, digamos, a esa persona, le da una opción, una medida alternativa, que es una medida de seguridad curativa, y la persona puede acceder al tratamiento. Esto también es un detalle discutible, ¿verdad? Si uno por orden judicial va a aceptar un tratamiento y se va a comprometer al mismo. Porque la ley, no solamente por la cuestión delictiva, te puede mandar a tratamiento, sino simplemente también porque la persona consume drogas, no está haciendo un tratamiento, puede ser denunciada y el juez va a solicitar una pericia, y si el perito dice es usuario de drogas, le va a obligar a tratamiento. Nosotros en el Centro de Adicciones tenemos muchísimos pacientes, más de la mitad de los pacientes que vemos diariamente van por orden judicial. El tema, este escrito es solamente para ver cómo el marco jurídico tiñe, digamos, la categorización de los usuarios de drogas, porque habla que en los últimos tiempos las legislaciones de Europa, etcétera, etcétera, colocan entre los delitos contra la salud pública introducción, expendio y hasta la simple posesión de personas no autorizadas legalmente de alcaloides llamados estupefacientes, etcétera, etcétera. Y acá viene cómo la ley categoriza esta cuestión del estigma generado y que también es cultural, este estigma y esta marginación que se hace a los usuarios de un tiempo a esta parte a iniciativa de prostitutas histéricas, holgazanes degenerados, neurasténicos o viciosos, se ha puesto en uso entre muchísima gente, etc. Es como el usuario de drogas es rechazado, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino también desde el punto de vista médico. Nosotros tenemos una enorme dificultad que incluso los profesionales de salud mental se sientan a gusto manejando usuarios de droga, pues en realidad son chicos con problemas de conductas. Yo suelo decir, yo les quiero mucho a mis pacientes, pero cuando entran a mi consultorio yo me cuido que no me roben el sello, que no me roben el recetario, que no me roben el celular, etcétera, porque tienen estas características que forman parte del repertorio de conductas de estas personas, por lo cual en general son rechazadas. Esta es obra de lecciones de Derecho Penal desde 1928. Es vieja la obra, pero el estigma y la marginación son actuales. Vimos el modelo ético jurídico. Sirve este modelo también muchas veces para ayudar al tratamiento. Define muchas de las cosas en el campo de drogas. Con el campo de la marihuana
permite, para hacer una síntesis, permite 10 gramos de tenencia para uso personal, más de eso es ya sospecha de comercialización y tiene otro manejo judicial. Y el modelo médico sanitario, en este triángulo de Simber, drogas, personas y contexto se transforman en agente, huésped y contexto. Este tema de las 3 S. Y cuando consideramos que la persona que consume es un enfermo, entonces tiene las mismas características que cualquier enfermedad. Bueno, cuando entramos y nos metemos al campo de drogas, entonces esta interrogante, nosotros tenemos problemas que son de las drogas o problemas que son con las drogas. Me cuesta manejar esto. O con las drogas. Resulta que cuando hablamos de drogas en general, tenemos que tener en cuenta que históricamente todas las sustancias han tenido funciones específicas en las civilizaciones. Probablemente la primera función de las sustancias fue la función recreativa. Quiere decir, con el tema del alcohol, volvemos otra vez, nadie puede discutir que una reunión, una farra, una fiesta, tiene un carácter diferente si las personas consumen alcohol o no. Si hay alcohol, uno nota que la fiesta comienza en silencio y después a medida que la alcoholemia aumenta es cada vez más barullo, comienzan a reírse porque tiene un efecto desinhibidor, claro. Acá solamente el grupo anormal puede ser que no sepa este efecto que tiene a nivel social. Se farrea mejor con esto y la gente acepta y pregunta qué vamos a tomar, etcétera, porque esta función recreativa es histórica. El humano busca activamente. A nadie le ponen una pistola en la cabeza para que consuma. Entonces esto es importante también porque el usuario de droga no es una víctima, es una persona que activamente decide meter en su organismo una sustancia y después le gusta el efecto porque prueban, los chicos experimentan esto muy rápidamente. Estas fiestitas que se hacen en el 6º grado, en el 7º, 9º, que supuestamente solamente toman gaseosa, etcétera, todos meten de contrabando alguna bebida alcohólica, mezclan, comienzan las pruebas. Entonces probablemente la función recreativa haya sido la primera, posteriormente la función medicinal, esta vocación que tenemos y compartimos todos, esta vocación de asistir, de curar, de cuidar a las personas que padecen. Probablemente los primitivos hayan puesto algunas plantas, hojas, etcétera, función curativa de las sustancias. Y posteriormente las funciones que son las funciones religiosas. El tema del alcohol, me mata esto ya. Con el tema del alcohol es probable que el alcohol se haya descubierto de manera accidental. Las frutas tienen hidratos de carbono, los hidratos de carbono fermentan, etc. Entonces, en la época de las cavernas, la recolección de frutas habrá sido que en algún momento las frutas quedaron en alguna parte de la caverna y a algunos de los cavernícolas se le ocurrió probar esa fruta fermentada, experimentó los efectos raros que produce y a partir de ahí en la civilización se acompaña del tema alcohol. Lo que fue, ahora ya no se va a ningún lado. Bueno, lo que fue inicialmente sustancias, alcohol producida por fermentación, después los árabes descubren la destilación, etcétera, y se comienzan a producir bebidas de mayor contenido alcohólico. El tema de la marihuana, acá aparece el cáñamo. Nosotros estamos ahora con el cannabis de uso medicinal como una gran novedad. Y resulta que el cáñamo estuvo siempre presente también como parte de los festejos y como parte del uso médico.
Y se cree, por lo menos los antropólogos piensan que el tema de las sustancias sirve a las civilizaciones para poder tolerar las restricciones que la cultura nos impone para las relaciones interpersonales, para la vida comunitaria, etc. Entonces, hay como una válvula de escape y las culturas tienen siempre algún momento en que se permite esto, como el carnaval, por ejemplo, ¿verdad? En el carnaval está permitido, la gente se droga, farrea, se disfraza, hace cualquier pavada y después se entra en una fase posteriormente que es una fase religiosa más espiritual, pero hay previamente este desajuste, digamos, permitido socialmente. Con el tema de la marihuana que estamos con esta discusión actual, hace más de 5.000 años en China ya aparecía el cannabis como una de las sustancias medicamentosas, como una sustancia incorporada a la práctica médica, así como los árabes tenían la medicina y también reglamentaban el uso recreacional. Plinio el Viejo, Galeno, etcétera, tenían ya el cannabis como parte del uso medicinal. Y al mismo tiempo, como ocurre, uso medicinal y uso no medicinal, o uso medicinal y uso recreativo, algunas sustancias tienen una separación bien nítida y otras tienen una doble función. Por ejemplo, el uso medicinal de los tranquilizantes que todos recetamos, en los usuarios de drogas se convierte en abuso. Algunos dicen que es una automedicación. También hay una hipótesis de la automedicación que dicen que las personas que consumen drogas en realidad se están automedicando con una sustancia. Esto decía un chico la vez pasada en el Parlamento cuando se estaba discutiendo el uso medicinal del cannabis. Decía, está mal el concepto de decir uso recreativo. Todos los usos de drogas son medicinales. Entonces decía, porque yo fumo marihuana y me hace bien, me permite dormir, me da hambre, no sé qué. Bueno, uno puede discutir, pero le decía, nadie fuma marihuana medicinalmente para ir a farrear o a escuchar un concierto o a las barras bravas cuando se intoxican, es decir, tiene otra función. El tema sigue apareciendo el cáñamo acá siglo IX antes de Cristo, aparece el cáñamo también y aparece cerveza y vinos. Este tema de la cerveza y vino es interesante porque, como les decía, hay sustancias que aparecen en el campo médico y también en el campo recreativo. Y la cerveza hasta hoy, para las mujeres en la lactancia, etcétera, etcétera, algunas personas recomiendan la cerveza por la cebada que aumenta la cantidad de leche. No, me dicen. Pero cultural, así como dicen que el vino mejora la sangre, porque no sé, debe ser por el color, al margen de los antioxidantes, que ahora también están comenzando con que es bueno tomar un poquitito de vino para los antioxidantes, o sea, coquetea, digamos, con el uso medicinal y el uso recreativo. Acá aparece otra vez la cerveza, ¿ven? En las tablillas sumerias, siglo XXII a.C., remedio para mujeres en lactancia. No es nada nuevo tampoco esto que les decía. Con el tema del cannabis, así como se aceptaba, porque las drogas en algún tiempo eran todas aceptadas, eran todas legales, y después cuando comienzan a aparecer ciertos problemas, entonces la primera cuestión, que es una iniciativa espontánea, es la prohibición. Por eso las políticas sobre drogas son las políticas denominadas prohibicionistas o de la tolerancia cero, que es la que define en general todas las políticas en el país, en América, y las políticas que son más tolerantes, estas políticas alineadas en esta filosofía de reducción de daños. Entonces, la represión, la prohibición aparece como una ilusión que vamos a solucionar el problema y esto tampoco es nuevo. En el siglo XIX en Egipto, Napoleón hizo una reglamentación también por el tema del cannabis. El uso de bebida que algunos musulmanes preparan con el cáñamo, así como fumar flor, etcétera, quedan prohibidos.
Todos tenemos la ilusión que si prohibimos un comportamiento vamos a evitar que este comportamiento se genere. Y yo suelo decir también que la prohibición, el hecho que me digan no tenés que hacerlo, es insuficiente porque del paraíso nos echaron porque no hemos respetado la prohibición de comer la manzana, nos echaron. Quiere decir que la prohibición sola, el decirle no lo hagas, no es suficiente. Tiene que haber algo más. Y aparece acá, quedan prohibidos en todo Egipto, los que tienen estas costumbres pierden la razón, son presas de violento delirio. Y también Napoleón hizo la misma cuestión en relación a las leyes actuales. Prohíbe el consumo y después los locales donde se consumen, los locales en los que sean distribuidos serán tapiadas, propietarios encarcelados por 3 meses y las cantidades de cáñamo, acá aparecen las aduanas, también el tema del tráfico, etc. Entonces serán confiscadas y quemadas públicamente. En síntesis, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de drogas, este farmacón es remedio, medicamento y es veneno. Todo depende de la dosis. Esto decía también ya Paracelso, que todo depende de la dosis de la sustancia. Entonces, cuando nosotros pensamos siempre la receta para el suicidio, la gente que se quiere suicidar, les digo, no tiene que tomar benzodiazepinas porque no tiene dosis mortal conocida. En cambio, la aspirina, el ácido acetil salicílico, sí tiene una dosis que uno hace un coma sangra, como le suelo decir, hasta las pestañas. Quiere decir, una droga de venta libre como el ácido acetil salicílico es peligrosa. Y una droga que siempre dicen la marihuana, no hay muerte por sobredosis, etcétera, etcétera. Tenemos que pensar con la cabeza fría, analizar la situación para poder entender. Entonces, todos los medicamentos tienen esta doble perspectiva de ser medicamentos y ser veneno. En este momento la marihuana se la está presentando como una panacea. Entonces el cannabis. Descubrieron el uso medicinal, descubrieron que sobre todo en las epilepsias refractarias tiene una muy buena respuesta. Y a partir de ahí comenzaron a hacer el tema del cannabis para el uso medicinal y comenzaron a aparecer las indicaciones. Yo no me voy a meter en las indicaciones del cannabis porque es la siguiente exposición. Pero la panacea, este remedio para todo, es decir, mítico medicamento que cura todas las enfermedades, incluso prolonga indefinidamente la vida, no existe ninguna panacea. Todas las sustancias que utilizamos médicamente tienen beneficios y tienen riesgos. Y nosotros los médicos cuando vamos a prescribir evaluamos el beneficio que le estamos proveyendo, digamos, al prescribir esa sustancia y estamos sopesando el riesgo que presupone la prescripción y todos los medicamentos tienen efectos beneficiosos y tienen contraindicaciones y tienen efectos secundarios, todos. Entonces, panacea no hay. Y tenemos que entender que ahora, en este momento, está apareciendo la marihuana como una posibilidad terapéutica que, desde el punto de vista científico, yo le digo a los colegas cuando discutimos el tema de la marihuana, si vamos a discutir el cannabis desde el punto de vista medicinal, la lógica del razonamiento es la lógica científica. No es la marihuana, puso Dios, es divina, no tiene químicos, porque no tiene ningún tipo de argumento. Y la discusión médica es una discusión fría. Ahí se prueba si sirve, si no sirve, se hacen los experimentos necesarios, se pone a consideración, se espera un tiempo, etcétera, tiene protocolo y se convierte en un medicamento. No es pojañaná, que es nuestra discusión en este momento acá en el país, si vamos a dejar que se produzca aceite de cannabis artesanal, entonces hay mamá cultiva, quiero ser legal, etcétera, una serie de organizaciones que están preparando ya el aceite de cannabis de manera artesanal. Y la discusión en realidad no es por el campo médico, la discusión es el uso recreativo de la marihuana. Ese es el que genera problemas, porque nadie se va a drogar con una medicación que sale 1,5 millones, 1,800,000, que dicen que es lo que va a costar el medicamento producido por Lasca, que es el laboratorio que parece se hizo cargo de traer los cristales, etc. Nadie se va a drogar con eso, porque 200,000 guaraníes sale 1 kilo de marihuana
de excelente calidad. Y un frasquito sale 1.800.000. Entonces, si yo quiero fumar, no voy a gastar 1.800.000 para buscar aceite, porque no tiene ningún sentido. Y por otro lado, también el tema de la marihuana tiene un montón de sustancias químicas que vamos a ver, algunas tienen utilidad médica para diversos tipos de patología. Entonces la cuestión central del tema drogas y de la marihuana, que en realidad, dice, no es una realidad ontológica, porque no quiere decir que en sí misma sea mala, es una construcción social. Entonces depende de cómo se plantee, entonces uno va a categorizar la sustancia y el comportamiento del usuario como bueno o como malo. Y por eso, entonces la forma de conceptualizar va a definir la respuesta que se ofrece. Si nosotros pensamos con la lógica de ese escrito jurídico, que el usuario de drogas es una prostituta histérica, un no sé qué degenerado, etcétera, etcétera, vamos a perseguirlo, porque es la lógica de la persecución penal. Se le pone una pena para que esa pena sea disuasiva del comportamiento del consumo. Y si entendemos que lo mismo nomás, que es lo que nosotros tenemos, la discusión con la marihuana es que si se legaliza la marihuana vamos a tener como una epidemia de marihuaneros en el país. Y probablemente, yo les suelo decir, va a aumentar el número de usuarios recreativos. Pero el hecho que aumente la cantidad de usuarios recreativos no necesariamente va a hacer que aumente la demanda de atención, porque la mayoría de estos pacientes que van al centro de adicciones por orden judicial en realidad no son enfermos. Son chicos que comenzaron a consumir, le pescó la policía o le pescó la familia, hacen una orden o le llevan coercitivamente al tratamiento, y es como que acá a todos los que nos levantamos la mano porque somos usuarios de alcohol, nos obliguen a ir a Alcohólicos Anónimos para tratar nuestro alcoholismo. Y a lo mejor no somos todavía alcohólicos. No podemos decir que nunca vamos a ser, porque estamos consumiendo una sustancia que genera dependencia, y para la dependencia hace falta un montón de aspectos que son esto que veíamos al principio, es una realidad que está sobredeterminada. Tiene que haber un terreno fértil, tiene que verse la cantidad de sustancia que se consume, el patrón de consumo, las características psicológicas del consumidor, etcétera, etcétera. Entonces la marihuana, planta anual, tiene una o dos o más cosechas anuales. La planta hembra es la que tiene la capacidad psicotrópica. Hay varias variedades de marihuana, algunas tienen más THC que otras sirven para hacer fibra, y tiene aproximadamente 420 componentes, y estos, algunos dicen 61, otros dicen 69, otros 70 en realidad, tiene muchas sustancias cannabinoides, que son las responsables de esta alteración o esta acción psicotrópica que tiene estas sustancias, de las cuales tres son las más importantes: el tetrahidrocannabinol, el cannabidiol y el cannabinol. Acá viene la gran discusión si la parte farmacológicamente útil es el cannabidiol, y entonces el medicamento se extrae industrialmente ese principio y se le transforman en el remedio, digamos. Y la discusión acá es que en nuestro país, sobre todo la que se está generando, es que la planta completa es la terapéutica por una cuestión de sinergia de todos los componentes. Entonces la gente que hace el aceite medicinal artesanal dice tiene que ser de la planta completa. Y la farmacopea, digamos, dice eso no es así, porque el cannabidiol se tiene que extraer y ese es el principio activo, por ejemplo, para la cuestión de la epilepsia o antiinflamatorio, etcétera, etcétera. Después, algunas características farmacológicas. La marihuana se puede fumar o se puede comer. Se hace browning famoso, las tortas, etcétera, que ha generado algunos accidentes de adolescentes que prepararon tortas, pusieron en la heladera, después vino alguien de la familia, comió y se intoxicó. Una abuela pasó eso, una vez fue todo un hecho anecdótico. Entonces el 50% se absorbe
tiene efecto inmediato y una duración aproximadamente de 2 o 3 horas. Esta es la duración del efecto agudo, porque la marihuana tiene una característica que los chicos dicen no genera dependencia porque es diferente, por ejemplo, a las benzodiazepinas, que cuando se suspende el consumo la persona hace un cuadro de abstinencia muy severo, puede convulsionar, etcétera, etcétera. Lo mismo con los opiáceos. Con la marihuana se deposita en la grasa corporal y después actúa como un medicamento de depósito, se libera lentamente, por lo cual la abstinencia es más leve, digamos, se va disminuyendo poco a poco, por lo cual la persona al día siguiente que dejó de fumar no es que está desesperado. Este tema de la abstinencia, en algún momento tenemos que hablar también del temor que genera la abstinencia en las personas que van a tratar usuario de drogas porque le tienen miedo que la persona se vuelva loca, que le pase algo muy severo, y en realidad no pasa casi nada. La persona tiene que aceptar las ganas de consumir, sobre todo si es marihuana, no pasa nada si deja de consumir, no hay convulsiones, no hay cuadros que sean cuadros severos, se puede manejar perfectamente de manera ambulatoria. Se puede consumir también por vía oral, 5 al 20% se absorbe, el efecto es más tardío, pero en realidad dura mucho más tiempo la acción. El problema con la marihuana y derivados, si nosotros pensamos, ¿cuál es el efecto? Si nosotros hablamos de la dependencia como riesgo, el riesgo de generar dependencia con la marihuana es 9 al 10% y con el alcohol es 15 al 20%. Es decir, yo cuando hablo con los jóvenes no le planteo esto, ¿verdad? Porque este es un argumento que los chicos dicen que es menos peligroso fumar marihuana que tomar alcohol, en términos de riesgo de generar dependencia. Y tienen razón, porque las estadísticas muestran que el riesgo de dependencia es menor con la marihuana que con el alcohol. Pero fumar marihuana tiene otros riesgos que el alcohol no tiene. Por ejemplo, la posibilidad de generar crisis psicóticas en personas predispuestas. Es decir, un chico que tiene trastorno de personalidad límite o tiene algún tipo de trastorno de personalidad corre un severo riesgo de generar una crisis psicótica o desencadenar una esquizofrenia, cosa que el alcohol no tiene. Pero estamos hablando de ambas sustancias que presuponen riesgos. También los opiáceos, las benzodiazepinas, generan dependencia, y esto que hablábamos ya del alcohol como droga de inicio. Entonces, con el tema de la marihuana, esto es más para el uso medicinal, no cura nada, presume riesgo, no se sabe bien, pero nosotros conocemos, la industria farmacéutica tiene un montón de medicamentos que no sirven para nada, que son peligrosos, etc. Y lo mismo se prescribe. Entonces no hay que tenerle miedo a pensar que el cannabis eventualmente podría ser utilizado en términos de uso no medicinal y evidentemente ya se está usando, después vamos a escuchar la exposición de la colega, para el uso medicinal. Entonces, obstáculos epistemológicos. Los usos de la marihuana tienen esta complejidad. Y para cerrar, un comentario sobre el tema de los tratamientos. Resulta que el tema de los tratamientos para dependencias es un problema en el campo de la salud mental por una serie de factores. Primero, los trastornos mentales luego tienen una característica que muchos de los trastornos mentales cursan sin malestar para el sujeto enfermo. Que si la persona no se siente enferma. Y con el tema drogas no es luego que no se siente enferma al principio, sino que disfruta del consumo. Y entonces tenemos una dificultad de la aceptación por el mismo paciente de la patología que nosotros queremos diagnosticar. Entonces las metas de los tratamientos van a ser variados. Si bien es cierto que la meta ideal es detener el consumo, también hay metas intermedias. Es un éxito que la persona que consumía todos los días, por ejemplo, consuma los fines de semana nomás, o consuma menos, o se intoxique con un nivel de intoxicación menor. Son metas intermedias que muchas veces van en contra de la expectativa de la familia, o muchas veces van en contra del pensamiento del propio profesional, que exige que el usuario de drogas deje de consumir drogas. Y entonces es una pelea. Lo que le dice el médico tenés que dejar y el otro que sigue. Y en el tema
Esto le fastidia a los profesionales porque nosotros los médicos somos muy especiales, ¿verdad? Parece que tenemos la idea que cuando le decimos algo al paciente, el paciente tiene que obedecer la indicación. Y si no nos hace caso, nos irrita y un poco ya no le queremos atender, ¿verdad? Tipo ese, ¿para qué venís si no me va a hacer caso? Y el usuario de droga es resistente, es rebelde, es casi más omnipotente que nosotros los médicos y entonces nos desafía. Y nosotros tenemos que aprender a negociar. Tenemos que aprender a negociar porque el que decide lo que se va a hacer es el adolescente en el caso de ustedes, o el usuario, aunque no sea adolescente en el caso nuestro, los psiquiatras. Entonces algunas veces aceptamos prolongar la abstinencia, reducir los daños y después no es suficiente con que deje nomás de consumir, sino que tiene que recuperar la funcionalidad. Tiene que volver a los estudios o al trabajo, en el caso que sea grande, etcétera, etcétera. Las fases tradicionales de todo el tratamiento, aunque no van en orden, son desintoxicación, deshabituación y reinserción. Esto no es la primera fase del tratamiento. Esto también es importante que acá los colegas que no manejan como especialistas el tema no se apuren cuando detectan que un adolescente está consumiendo marihuana, porque mandarlo inmediatamente al especialista muchas veces no llega, o muchas veces el pediatra que detecta que está consumiendo tiene la conflictiva, ¿le cuenta o no le cuenta a los padres que está consumiendo? ¿Se le dice o no se le dice a los padres? O uno guarda una suerte de complicidad terapéutica, digamos, con el adolescente, entendiendo que es importante la relación con este chico para poder ir estableciendo metas en el tratamiento y posterior derivación en el caso que sea necesario. Entonces la desintoxicación no es que ustedes, si es que detectan a alguien que está comenzando a fumar, inmediatamente le manden al especialista o le digan a los familiares hay que internarlo, etcétera, porque la desintoxicación, primero que no es necesaria para iniciar el tratamiento, segundo no es necesaria para que el tratamiento tenga un buen pronóstico, que sea inmediata y que sea total. Entonces se puede ir trabajando estas metas intermedias. Es como cuando ustedes ven un chico que está teniendo problemas de comportamiento de riesgo, ir trabajando con él, negociando a ver hasta qué punto puede manejar, puede mejorar, puede minimizar esos riesgos. Son efectos positivos, digamos, mucho más positivos que una derivación pronta al especialista o una alarma familiar que va a generar un gran alboroto en la familia. Por supuesto que tiene un límite, ¿verdad? El hecho que yo trate a un adolescente y haga un acuerdo con el adolescente que no le voy a comentar a los padres, no quiere decir que en caso de una conducta de riesgo uno no le tenga que decir por el tema del secreto profesional. Pero no al principio, porque muchas veces uno logra que el mismo adolescente comente la situación con los familiares y se pueda trabajar de una manera más racional con el contexto familiar. Entonces la desintoxicación, la deshabituación, que es un proceso por el cual el usuario de drogas hace las actividades cotidianas pero sin drogarse. Este es un proceso como los chicos suelen decir, resetean la cabeza de poder comenzar a compartir con los amigos y eso sin que se drogue. Y la reinserción es para casos graves que ha perdido el colegio, el trabajo, etcétera. Entonces se trabaja para volver a incorporarlo a la vida productiva o académica. Y una de las últimas láminas. ¿Por qué es importante mantener la relación con el pacientito, con el adolescente o con el adulto? Porque depende de dónde esté. Este es una suerte de proceso de lo que es el cambio en los usuarios de drogas. Entonces suelo decir, es como pedirle a una pareja que se divorcien cuando están entrando al hotel en su luna de miel. Y uno le dice, mira, ustedes tienen que divorciarse porque seguro que van a tener problemas más adelante, no sé qué, así que divorcien. En la luna de miel, lo que menos uno piensa es en conflictos, en divorcio, en separación, porque hay un enamoramiento que hace que uno esté medio alterado en su capacidad de percepción de la realidad. Eso entre paréntesis decía Freud luego, ¿verdad?
que el enamoramiento es un estado psicótico, ¿verdad? Que sí, un estado de locura. Ortega y Gasset fue más drástico todavía porque decía que era un estado de imbecilidad transitoria. Y nos pasa eso, ¿verdad? Y uno disfruta de ese estado, así como los chicos disfrutan de la intoxicación. Entonces, intentar que deje de entrada, cuando está en esta fase, que es la fase de precontemplación, acá ni piensa en separarse. Eso, como dicen los chicos, ni ahí, ¿verdad? Ese es el lenguaje. No hay. Y si uno le dice tratamiento, dice, no, yo consumo, yo controlo, yo cuando hay le meto y después no pasa nada. Siente que están en control de la situación, no entra en su cabeza el pensar que tienen que dejar. Después comienzan los problemas y entonces uno ya comienza a pensar acá, fase de contemplación. Esto es como cuando uno engorda, ¿verdad? Cuando uno va engordando, primero se afloja el cinto nomás, ¿verdad? Después se compra una ropa, un número más grande y así se va adaptando. Y después cuando ya la cosa está más pesada, entonces uno dice, debería hacer dieta. Esa es contemplación. El lunes vamos a comenzar, ¿verdad? Esta fase de contemplación todavía no hay una decisión, de comprometerse con el tratamiento. Entonces uno tiene que ir monitoreando la relación con el paciente a ver cómo va. Ir hablando sobre el tema del consumo, a ver si hay algún tipo de dificultad, etcétera. Cuando los problemas van aumentando, entonces llega un momento que se prepara, ya es la fase de preparación, ya decidió que lo va a hacer, pero todavía no tomó la decisión de ponerse en acto esta propuesta y posteriormente entonces en algún momento esto puede ir para atrás de vuelta, ¿verdad? Acá decidió, comienza la acción y después se hacen todas las intervenciones de mantenimiento. Nosotros tenemos que tener la habilidad y la capacidad de ubicar a nuestro paciente en alguna de estas fases para saber qué expectativa tenemos de cumplimiento y para saber cómo tenemos que trabajar con este chico. Evidentemente que si estamos acá, en esta fase de precontemplación, tenemos que seguir trabajando para la persuasión, mostrándole lo que pasa, no alarmando ni al chico ni uno mismo, no se tiene por qué asustar. Muchas veces el consumo de drogas y el consumo de marihuana es normal toda la vida de la persona. No siempre el que fuma marihuana termina dependiente. No siempre el fumador habitual de marihuana termina teniendo problemas. Nosotros tenemos muchos colegas que fuman marihuana. Tenemos muchos colegas que no tienen problema con marihuana, pero tienen problema con opiáceos o con benzodiazepinas. Muchísimos colegas se automedican. Entonces, una cosa es la utilización del fármaco y la funcionalidad. Entonces, con el caso de la marihuana, tenemos que poder pensar que hay uso normal de la marihuana, funcional, igual que con el alcohol. Entonces, depende de cómo se consuma. Si uno es cirujano, obviamente no me gustaría que un cirujano que me va a operar se fume un porro antes de entrar, ¿verdad? No me gustaría. Como igual no me gustaría que le baje 2 o 3 rayas de whisky para que su pulso esté más firme. Entonces, tenemos que entender que las sustancias son parte de la civilización. Los chicos van a probar, sus pacientes, si ustedes investigan bien, van a ver que están consumiendo o que están experimentando o que tienen ganas. Una sugerencia, el laboratorio toxicológico para marihuana depende de la cantidad que fume, dura mucho tiempo. Puede haber hasta un mes, mes y medio, 2 meses si es que es un gran fumador. Si es ocasional, más o menos una semana después de haber fumado, todavía la orina, el screening da positivo. Pero no es recomendable solamente para detectarlo, a no ser que sea una sospecha y que el chico esté negando que consume. Siempre es preferible que si el chico dice yo estoy consumiendo, ya no meterle el laboratorio porque es innecesario. Si a mí me dice que consume, ¿para qué le pido el laboratorio? Y también resistir a la solicitud de la familia que le va a pedir, yo sospecho que consume, entonces le vamos a hacerme pues doctor un pedido de análisis ya por las dudas, entonces yo ya tengo en la cartera para que en cualquier momento le pida.
Cuando se va a tratar el tema drogas con el adolescente, tiene que ser tratado de manera abierta como una preocupación, como un motivo de charla, así como se habla la conducta sexual de los chicos. Que si hay una buena relación con el pediatra o con la pediatra, la iniciación sexual tiene que ser también trabajado en un contexto médico educativo, en un contexto donde uno, si tiene una buena relación con su pacientito, eso va a ser un tema que se puede manejar y se puede hablar probablemente con mucho mayor libertad que con los padres. Y va a depender del arte y la paciencia y la habilidad que tenga el profesional de poder entablar una buena relación con este adolescente para que un tema delicado como esto se pueda hablar. Bueno, los tratamientos en general son complejos, así como veíamos al principio, tienen una serie de aspectos que son colaterales al tratamiento. Pues la parte médica psicológica tiene evaluación de proceso, plan de tratamiento, si es necesario se le hace fármacos, cuidados continuos, y después hay una serie de otras propuestas que se pueden intervenir como capacitación laboral, la situación de recuperación del nivel académico, etcétera, que el tratamiento tiene que contemplar. Esto ya es parte del tratamiento especializado, es cuando algún chico está en tratamiento y recuerden, el tratamiento se trata de una enfermedad crónica recidivante, no se cura, el chico puede estar bien un tiempo, después puede tener recaídas, no significa que el tratamiento no está funcionando. Significa que como una hipertensión, como una diabetes, como cualquier enfermedad crónica que no se cura, tiene momentos en que está mejor y tiene momentos en que hay desajustes. No hay que desesperarse. Un adolescente que en la consulta de ustedes descubren que consume marihuana tiene que ser manejado con toda la cautela necesaria. Reitero, no es bueno avisar de inmediato a los padres, a no ser que haya una sospecha y que los padres ya les hayan dicho, investiga un poco, doctor, a ver qué tal está esto, porque sospechamos, bla, bla, bla. Importante es la relación con el adolescente, que muchas veces, si se guarda esta confidencialidad un tiempo, permite establecer una relación de persuasión para que el chico acepte y vaya más rápido en este circuito que veíamos de Prochaska, que es de precontemplación, etcétera, etcétera. Yo creo que dejaría ahí para escuchar después la parte de uso médico y dejaríamos para las preguntas al final, ¿verdad? Muchas gracias. Alicia Aldana Amabile nos va a hablar del uso medicinal del cannabis. Ella hizo su curso de pregrado en la Facultad de Medicina de la UNA, su formación en pediatría en el Hospital de Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, su formación de posgrado en el Instituto de Neurología del Hospital de Clínicas de Montevideo, Uruguay. Ella es miembro de la Liga Paraguaya de la Lucha contra la Epilepsia, de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, de la Sociedad de Neurología y del Comité de Neurología de la Sociedad de Pediatría. Se desempeña como profesional en el Hospital Nacional y en la Cátedra de Pediatría de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA. Y soy tu amiga. Buenas noches. Primero quiero agradecer a Ida que me invitó para hablar sobre el uso medicinal del cannabis. Les cuento que no sabía absolutamente nada de esta planta, así que me tuve que poner a leer a full con respecto al cannabis. A este lado. Bueno, un poco de historia que ya habló el doctor Fresco de la marihuana o marihuana, también como dicen los mexicanos, cáñamo o cannabis sativa, que es conocida ya en culturas milenarias del Oriente, 2700 años antes de Cristo, y tuvo usos medicinales, religiosos, consumo recreativo, y también se utilizó para hacer telas, cuerdas y papel, y las semillas también como alimento en algunas culturas. En China
En China, en el herbario del emperador Shen Nung, ya figura en el año 2737 a.C. Los egipcios también utilizaban como medicina. Los romanos no figura solamente como un antiinflamatorio local. En la India, donde más uso ha tenido esta planta, como con fines médicos y religiosos, y también los griegos, como Dioscórides y Galeno, utilizaban. Y los árabes, hay un cuento que habla sobre el uso de la marihuana como antiepiléptico en un niño de la nobleza que se había curado y que había dejado de consumir y volvió a tener la epilepsia, entonces dijeron que era adicto a la planta, ¿verdad? En Inglaterra fue introducida en 1839 por un cirujano irlandés y se utilizaba en estas enfermedades porque en esa época todavía no existían las vacunas, ¿verdad? Entonces se utilizaban en la rabia, en el cólera, tétanos y también ya en las convulsiones infantiles. En América probablemente llegaron a través de los negros, de los esclavos en Brasil, y en Europa el cáñamo se utilizaba exclusivamente para la obtención de fibras. Los musulmanes introdujeron el papel fabricado de cáñamo por primera vez en 1150 y luego en España y luego en Italia. En 1860 tuvo en Estados Unidos la primera conferencia clínica sobre el cáñamo organizado por la Sociedad Médica del Estado de Ohio. En 1937, el Congreso de los Estados Unidos declara ilegal, a pesar de la oposición de las sociedades médicas y de estudios científicos que desmienten muchas de las mentiras difundidas por la, ¿cómo es que se llama?, de la comisión que estaba en contra de la marihuana. Y se declara ilegal en Gran Bretaña en 1921. La ONU, a instancias de los Estados Unidos, también la declara ilegal en 1961. Y es eliminada de la farmacopea británica en 1932, en Estados Unidos en el 41 y en Francia en el 53. Es muy importante tener en cuenta con respecto a esta planta de que a la hora de abordar las posibles utilidades terapéuticas del cannabis es que no nos encontramos frente a una sola sustancia, como ya dijo el doctor Fresco, sino ante una planta que tiene muchos componentes. Y debemos pensar en estos diversos componentes de la planta. No se conocen aún los efectos a largo plazo de los cannabinoides sobre el cerebro en desarrollo, ¿verdad?, en los niños. Existen evidencias de que la exposición de THC, que es el tetrahidrocannabidiol, aumenta el riesgo de adicciones a drogas, patologías psiquiátricas y riesgos de suicidio. El consumo de marihuana en la adolescencia aumenta el riesgo de deserción escolar, disminuye la capacidad cognitiva del rendimiento académico y es peligrosa como cualquier otra droga lícita como es el alcohol y el cigarrillo. Bueno, la planta tiene muchos componentes, 400 componentes, de los cuales 60 pertenecen al grupo de los cannabinoides. Y los principales cannabinoides que fueron aislados por unos científicos de ahí donde viven los judíos, ¿cómo se llama? De Israel. Y el grupo de Mechulam y Gaoni fueron los que aislaron el THC, que es el tetrahidrocannabidiol, el CBD, que es el cannabidiol, y el CBG, que es el cannabigerol. Y después que ellos aislaron estas sustancias en la planta, entonces se preguntaron de cómo actúan estas sustancias dentro de nuestro cuerpo. Y entonces hicieron más investigaciones, ¿verdad? Y encontraron que tenemos receptores cannabinoides en el cuerpo. Y tenemos dos tipos de receptores, los receptores tipo 1 y los receptores tipo 2.
Los receptores tipo 1, que son los receptores cannabinoides tipo 1, se encuentran principalmente en el sistema nervioso central y periférico, mayoritariamente en el hipocampo, en el cerebelo y en el cerebro. Y tiene una función centrada en reducir la excitabilidad neuronal y la liberación de neurotransmisores. Y los receptores cannabinoides de tipo 2 se encuentran sobre todo en el sistema inmunológico. La activación de los receptores cannabinoides da lugar a múltiples efectos y depende del tipo de célula, de la dosis y de la patología. Puede producir euforia, ansiedad, sequedad de boca, relajación muscular, aumentar el apetito, reducción del dolor, etc. Acá un poco para mostrar nomás en donde hay mayor cantidad de receptores cannabinoides de tipo 1 en la corteza cerebral, en la corteza prefrontal, en los ganglios basales, en el hipotálamo y en el cerebelo. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de estas sustancias que fueron descubiertas por el grupo de Mechulam y compañía, que son el THC y el CBD. El THC es el que tiene un efecto psicotrópico, ¿verdad? Y se sabe que bioquímicamente actúa como un agonista parcial de los receptores cannabinoides. Se hipotetiza que a través de esta vía lograría su efecto antiinflamatorio, estimulante del apetito, antiemético, relajante muscular, analgésico y psicógeno. El efecto psicógeno. Se sabe que el uso de marihuana se correlaciona con cuadros agudos de paranoia y psicosis. Su uso crónico se ha asociado a un riesgo aumentado de trastornos psicóticos. Entre ellos se excluye la esquizofrenia y, como dijo el doctor, en aquellas personas que tienen predisposición a dicha patología. No es que todos los que consumen marihuana van a desarrollar una esquizofrenia. El CBD es un cannabinoide que no tiene un efecto psicogénico, por lo que ha sido propuesto como un potencial agente terapéutico. Y su mecanismo de acción no es bien conocido, pero se sabe que modula la concentración de calcio en las células. O sea, el CBD no actúa a nivel de los receptores cannabinoides. Es además antiapoptótico y ha originado un nuevo sistema de comunicación entre las células, especialmente relevante en el sistema nervioso central, donde el sistema, contiene puntos de acción activados por CBD, los cuales no solo actúan a través de la activación, sino también facilitando su bloqueo o inhibición. Lo anterior sugiere un nuevo sistema susceptible de manipulación farmacológica, protector y antiinflamatorio. Después la siguiente pregunta fue de por qué tenemos receptores cannabinoides. ¿Será que Dios o el demonio sabía que íbamos a consumir estas sustancias y ya nos puso entonces en el cerebro los receptores cannabinoides? Esa pregunta se hicieron los científicos, ¿verdad? Entonces empezaron a investigar el grupo de Mechulam empezó a investigar en cerebros de cerdos para ver si encontraban cannabinoides endógenos. Y descubrieron que tenemos cannabinoides endógenos, ¿verdad? Y el primer cannabinoide que aislaron fue una amida que al comienzo no sabían cómo llamarle y al final decidieron ponerle anandamida. Como era una amida, le pusieron anandamida. ¿Qué quiere decir ananda? Quiere decir gran dicha, ¿verdad? Entonces, es un cannabinoide endógeno que produce gran dicha. El segundo cannabinoide que aislaron fue el 2-araquidonilglicerol y otros, y que estaban implicados en la coordinación motora,
en el aprendizaje, en la memoria, en el control de emociones, desarrollo neuronal, control de la transmisión de los impulsos dolorosos. Los endocannabinoides son lípidos neuromoduladores. Los endocannabinoides tienen un rol en el control de la estimulación y modulación neuronal. Dicho mecanismo se denomina depolarización, que induce supresión de la inhibición si actúa en neuronas inhibitorias, e hiperpolarización, que induce a supresión de excitación si actúa en neuronas excitatorias. Bueno, ¿cómo está compuesta la planta, cualquier planta? Las plantas normales que tenemos acá, por ejemplo, en nuestro país, tienen mayor porcentaje de tetrahidrocannabidiol y menor porcentaje de CBD. Entonces, para poder conseguir una medicina que tenga mayor cantidad de CBD, se necesita mucha cantidad de la planta para poder obtener los efectos medicinales del CBD. Entonces, se hicieron manipulación genética para que las plantas produjeran mayor cantidad de CBD. Y hay dos variedades de plantas de marihuana, que es la Charlotte Web, que se hizo en Colorado, en Estados Unidos, y el Abidekel en Israel. Y que este tipo de plantas es que las del grupo de Mamá Cultiva son las que quieren que se legalice la marihuana para poder importar estas plantas y poder ellas mismas fabricar su propio aceite, ¿verdad? El CBD... El CBD actúa como antagonista para limitar los efectos del THC y contribuye en la regulación por incremento de la señalización de cannabinoides endógenos. Y las formulaciones más exitosas son las que combinan CBD con THC. O sea que el CBD solo tampoco es tan efectivo cuando tiene un poquito de THC. Y además el THC también funciona mejor en ciertas patologías, como vamos a ver. El CBD es un neuroprotector usado como antiinflamatorio, anticonvulsivo, antiepiléptico y antipsicótico. Bueno, este año en enero una comisión en Estados Unidos hizo un consenso con respecto a la evidencia científica que encontraron. Y ellos concluyeron que hay una evidencia conclusiva y sustancial para el tratamiento del dolor crónico en adultos, como antiemético en los cuadros de náuseas producidos por la quimioterapia y en la espasticidad en pacientes con esclerosis múltiple. Evidencia moderada en mejoría por corto tiempo en pacientes con trastornos del sueño, en el síndrome de apnea obstructiva del sueño, en la fibromialgia, en el dolor crónico y en la esclerosis múltiple. Evidencia limitada, aumento del apetito y pérdida de peso asociado al HIV-Sida, en el síndrome de Tourette, en la ansiedad, en el estrés postraumático. Y pocas evidencias en el cáncer asociado a anorexia, síndrome de anorexia nerviosa, en el colon irritable, en la epilepsia, en la espasticidad por enfermedad espinal, síntomas asociados a ELA, corea y síntomas asociados a la enfermedad de Huntington, distonía, enfermedades mentales como esquizofrenia y ansiedad. El tema que a nosotros nos ocupa como pediatras es el uso de la medicación en la epilepsia. ¿Por qué no hay suficiente? ¿Por qué se encuentra en esta categoría de pocas evidencias? Porque todos los trabajos científicos que hay son de muy pocos casos. Muchos son casos anecdóticos.
¿Y por qué surgió todo esto del uso de la marihuana en la epilepsia? Porque hubo un caso de una niña llamada Charlotte en Estados Unidos que tenía una epilepsia, que es una epilepsia refractaria, una epilepsia muy mala, que es el síndrome de Dravet, y la nena tenía cientos de convulsiones por día y ya habían probado 12 anticonvulsivos sin ninguna respuesta. Entonces la madre se enteró, no sé, por otras personas, que había un niño que había consumido el aceite de cannabis. Entonces ella empezó a darle a su hijo un preparado de cannabis y con la primera dosis que utilizó, la nena empezó a disminuir sus crisis. Y después, cuando ya alcanzó una dosis máxima, la nena dejó de tener crisis y tuvo 2 a 3 crisis mensuales y además mejoró su estado de alerta. La nena volvió a caminar y volvió a llevar una vida relativamente normal. Y a raíz de eso, entonces, surge todo el lío y también empezaron a salir otras utilidades y hoy día la gente cree, como dijo el doctor Fresco, que la marihuana cura cualquier cosa, ¿verdad? Ya piensan que, no sé, cualquier cosa. Te llaman los pacientes a preguntarte por cosas inverosímiles, ¿verdad? Bueno, ¿en qué tipo de epilepsias se está utilizando el cannabis? Sobre todo en las epilepsias refractarias como son el Dravet y el Lennox-Gastaut, que fueron las 2 epilepsias en donde mayor éxito tuvo este tratamiento. Y para saber un poco qué quiere decir epilepsia refractaria, ¿verdad? Es muy importante entender que no es cualquier epilepsia la que va a recibir el cannabis, sino que aquellos niños que tienen una epilepsia refractaria. Según la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia, que es la ILAE, se define ha definido al paciente con epilepsia resistente a fármacos en el que no se han controlado las crisis tras el tratamiento adecuado con 2 fármacos antiepilépticos tolerados, adecuadamente elegidos y pautados en monoterapia o en combinación, entendiendo como falta de control cuando aparezcan crisis a lo largo de 1 año o la sufra en un tiempo inferior a 3 veces el intervalo entre crisis que mostraba antes de iniciar el tratamiento. Este es un trabajo que fue publicado en la Revista Europea de Epilepsia, que es del año 2016, donde hicieron un estudio con 74 pacientes. Y ellos encontraron que el 89% de estos 74 pacientes tuvieron una reducción en la frecuencia de las convulsiones. El 18% tuvo un 75 a 100% de reducción, 34% 50 a 75, 12% 25% de reducción y 19% menos del 25%. La fórmula seleccionada tenía CBD y THC 20 a 1 disuelta en aceite de oliva y la dosis fue entre 1 y 20 miligramos kilopeso día. Y los efectos adversos no fueron importantes, fueron solo somnolencia, fatiga y trastornos gastrointestinales. Y también están empezando a hacerse trabajos de investigación en aquellas personas que tienen trastornos sociales, como es el autismo, por ejemplo. Y la evidencia empírica apoya el papel de los receptores cannabinoides en la fisiopatología de los déficits en el desempeño social observados en trastornos cerebrales como el autismo, la esquizofrenia, el trastorno depresivo mayor, trastorno de estrés postraumático y trastorno bipolar. Todavía no hay nada científico comprobado con respecto a esto. Los efectos adversos que se encontraron fueron mareo, fatiga, sequedad de boca, debilidad muscular, dolor muscular, palpitaciones, desorientación,
sensación de embriaguez, alteraciones de la memoria, náuseas, hipotensión, estreñimiento, ansiedad, depresión, alucinaciones y desarrollo de tolerancia. No se han descrito casos de fallecimiento por sobredosis y se cita que puede gatillar enfermedades psicóticas en personas con predisposición a las mismas. La comercialización de la droga, tenemos que ya fue aprobado Nabilona por la FDA en 1981 para el tratamiento de las náuseas y vómitos por la quimioterapia, y el Dronabinol en Canadá y en Estados Unidos en 1985. Y Sativex, que es una mezcla de THC y CBD, aprobada en Canadá en 2005 para la espasticidad de la esclerosis múltiple. Este es el producto que va a ser comercializado en nuestro país. El Ministerio de Salud aprobó la importación de este producto que va a importar Lasca, que se va a vender solamente en una sola farmacia y que va a ser recetada a través de una receta cuadruplicada, y hay que ir a inscribirse en la Secretaría Nacional de no sé qué, de las drogas, que no sé cómo se llama, Senavisa o se... No es Senat, algo de Senavisa, Secretaría Dinavisa, eso, Dinavisa, en Dinavisa, que es la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria. Y van a traer dos formas, ¿verdad? Una forma que tiene mayor cantidad de CBD y otra forma que tiene THC y CBD, porque la forma que tiene THC y CBD es el que se usa para la espasticidad y también para los síntomas del Parkinson. Y el que tiene mayor cantidad de CBD es el que se usa para la epilepsia. ¿Cuál es el costo de este medicamento? Este medicamento no es para cualquiera, ¿verdad? Porque cuesta 1.800.000 guaraníes un frasco de 120 ml, que puede durar una semana, 15 días o un mes, dependiendo de la dosis que requiera el paciente. Por eso el tema de mamá cultiva, ¿verdad? Porque si se pudiera plantar la planta que tiene mayor cantidad de CBD, a lo mejor se podría fabricar caseramente, ¿verdad? Muchas gracias. Pasamos a las preguntas, por favor. Si alguien quiere hacer alguna pregunta tanto al doctor Fresco como a Alicia, por favor que levanten la mano. Quiero preguntar a Alicia por qué en aceite de oliva. ¿No sabe? Doctor Fresco, ¿no sabe? ¿Por qué en aceite de oliva? ¿Y por qué no en aceite de maíz o de soja? Pregunto, ¿por qué dice de sésamo? Pero otra vez, una planta especial. Bueno, entonces... Por eso pregunto. No, pero como aclaraba, aceite de oliva. Yo creo que cualquier aceite, porque las madres que hacen en sus casas usan, yo creo que cualquier aceite común. Es bíblico. No sé. ¿Cómo se conoce la dosis que se debe suministrar a los pacientes, ya sean niños o adultos? La dosis en niños es de 1 a 20 miligramos hasta 50 miligramos kilopeso día, en 2 dosis. En el adulto no sé, no me interesa. Por eso que el que es de uso casero, uno no sabe la cantidad que le está suministrando al paciente, ¿verdad? Ese es el problema.
que no sabemos la planta qué cantidad de CBD, qué cantidad de THC tiene. Las madres usan y van probando, le dan una gota, si no funciona le dan 2 gotas. Pero no es lo ideal, ¿verdad? Lo ideal es que sepamos qué le estamos dando a estos niños. Lo que pasa es que cuando hay una epilepsia refractaria y los niños convulsionan 100, 200 veces por día, dejan de hablar, dejan de caminar, etcétera, entonces cualquier cosa está bien. Porque de todas maneras la calidad de vida de esos niños es horrible. Y cualquier cosa que le demos y pueda ayudar a mejorar su calidad de vida está bien. Entonces, yo personalmente no estoy en desacuerdo en que se fabrique artesanalmente porque es lo que las mamás pueden conseguir. 1.800.000 es un sueldo mínimo. ¿Quién va a poder comprar eso? Ni yo que tengo 10 trabajos no voy a poder comprar eso. Yo tenía una pregunta para la doctora Aldana con respecto a la predisposición genética que tiene la gente a contraer esquizofrenia si es que consume el cannabis de forma, no sé si fuma o lo que sea. Si hay algún estudio estadístico que diga, bueno, en la población, no sé, europea, americana, hay una mayor predisposición, ¿cómo estamos nosotros? Algo parecido. Yo no leí nada con respecto a yo no leí nada con respecto a la se cita, en toda la bibliografía se cita, ¿verdad? Pero no dice específicamente qué porcentaje, ¿verdad? Sino que se cita como que hay una en las personas que tienen predisposición a contraer esquizofrenia o alguna enfermedad mental, el uso recreativo de la marihuana puede desencadenar la enfermedad. Un comentario al respecto nomás. Resulta que esto está sujeto a una serie de controversias porque a mí me llama la atención cuando se habla de la utilización del cannabis para tratamiento de esquizofrenias y al mismo tiempo aparece como desencadenante de esquizofrenia. O sea, evidentemente que hay muchas cosas que son hipótesis que se tienen que estudiar, ¿verdad? El uso está claro que para chicos con trastorno de personalidad y terrenos predispuestos, antecedentes familiares, trastorno bipolar, etcétera, es un riesgo mayor el consumo de cannabis que en una persona que no lo tiene. Pero el área de tratamiento para patologías psiquiátricas está todavía muy oscuro y seguramente se va a ir investigando más adelante, pero hay informaciones que son contradictorias. Lo mismo para la ansiedad, lo mismo para el insomnio. O sea, son áreas que van a tener que ser explotadas. Que me preocupan, pero pregunto, así como 33% de la población es casi borracha o borracha, entonces, ¿cuánto se calcula que hay consumidores de marihuana a nivel nacional? Porque seguro que ustedes que están en el estudio Doctor Fresco y en estas estarán teniendo algún tipo de estimación. O no solo de marihuana, de drogas, porque todo tipo de droga está circulando. Porque realmente es preocupante, 33% de alcoholizados, o por lo menos amantes del alcohol, y 33%, ¿y qué por 33 dijo el doctor? No, pero que consumen la cantidad ya peligrosa. Entonces, ¿cuánto se calcula que hay o se estima que puede haber consumidores de drogas en el Paraguay? Nuestro país se caracteriza por la ausencia de datos epidemiológicos actualizados y antiguos tampoco tenemos.
Lo que sí se está viendo, y hemos visto en los últimos 10 años por lo menos, es que el consumo de marihuana se ha generalizado y está casi al mismo nivel que el alcohol. Es decir, entre la juventud, entre los chicos, no genera absolutamente ningún drama que en una reunión alguien saque marihuana, líe un cigarrillo y fuma. Y se fuma y se consume muchísimo, no tanto como el alcohol todavía, pero se consume mucho. Probablemente cuando sea legal, porque se va a legalizar en algún momento, porque es la tendencia a nivel internacional, entonces se va a poder hacer también estudios preguntándole a los chicos, ¿fumás marihuana o no? Y van a decir sí fumo, sin problema. Pero ahora uno le pregunta al fumador normal en la escuela y no te dice ni de casualidad. Y entonces los datos que se manejan son especulativos. Sí, claramente hay un incremento del consumo. En 10, vamos a decir, 20 años atrás, fumar marihuana era una cosa todavía que se ocultaba. El marihuanero era raro. Ahora el marihuanero es normal. El chico que fuma marihuana y las chicas también, ¿verdad? O sea, al mismo nivel. Adolescentes, varones y mujeres. Lo que va a pasar es que cuando se legalice el uso recreativo, si se pone algún tipo de restricción, va a ser lo mismo nomás que en este momento la prohibición hace que se esconda. Por ejemplo, en Uruguay, nosotros en la Sociedad de Psiquiatría vamos a traer colegas de la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría para ver qué impacto tuvo el uso responsable, como le llaman los uruguayos, que a mi criterio es como un híbrido lo que hizo el Pepe Mujica, porque permitió que se fume recreativamente con el propósito de combatir toda la ilegalidad, la mafia, etcétera. Pero para que uno tenga derecho a comprar legalmente tiene que estar residiendo en Uruguay, y Uruguay es un país de turistas. Y entonces el turista no puede ir a comprar legalmente. Y la gente va de vacaciones, va para farrear, y entonces seguro que los que fuman van a tener que apelar de vuelta al mercado negro. O sea, si se va a legalizar, tiene que ser legal. Y punto. Tengo entendido que aparentemente, es lo que yo estoy creyendo, que en neurología infantil se está usando en nuestro país ya como medicamento. Entonces quiero preguntarle a las dos neurólogas que están acá si qué experiencia han tenido con el uso, si ha sido una experiencia positiva o no. O tres, a ver. Ah, sí, perdón, doctora. Sí. O para todas las que están. Hay neurólogas, hay también neurólogos jóvenes, el doctor Sánchez está Sí, detrás. pueden hablar de sus experiencias si es que tienen alguna. Muy poca experiencia yo tengo, ¿verdad? El que acumula mayor cantidad de pacientes con uso de CBD, de esa forma que se traía de los Estados Unidos, es el doctor Gaona. Y él tiene la experiencia de que un tercio mejoró, un tercio está súper bien, de epilepsia refractaria, solo epilepsia refractaria. Un tercio más o menos, otro tercio nada, y un grupo más pequeño empeoró sus crisis. Yo tengo solo 2 pacientes y de ellos los 2 están con mejoría de crisis. Están mucho mejor. ¿Existen ensayos clínicos randomizados, doble ciegos, sobre el uso del cannabis? El doctor Sánchez. Sí, nosotros en el servicio de neurología de la Costañú estamos iniciando la experiencia, ¿verdad? Particularmente llevo 4, acaban de conseguir sus cannabis, ¿verdad? Su cannabidol. Y estoy empezando la dosis a partir de 1 miligramo kilo peso, manteniendo las drogas de base. Manteniendo la dosis, primero acomodo, veo cómo está, hago un seguimiento de cada 7 días. Y cuando tienen la droga,
con las dosis estabilizadas y los dosajes en posición, digamos, en rango, ahí inicio la dosis de 1 miligramo y vamos subiendo. Y voy controlando cada 7 días. Hasta ahora son patologías estructurales, digamos que hay un daño cerebral, no son genéticas ningunas. Y solamente un paciente tuvo la reducción del 50% de sus crisis, que eran crisis tónicas generalizadas. La gran mayoría tiene espasmos infantiles, o sea, los otros 3 tienen la variedad de espasmos infantiles. Voy registrando, pero todavía no tenemos una cantidad como para hacer, ¿no? Un N muy grande no es. No. Pero ese caso es el que manejamos juntos. Sí, hay trabajos, pero no randomizados. Pero hay trabajos en niños de 1 a 18 años, pero de esos trabajos en niños menores de 1 año yo no leí que se haya usado, ¿verdad? De 1 a 18 años son los trabajos y los resultados generalmente es que 1/3 mejoran, 1/3 puede mantenerse invariable, hay una pequeña cantidad de que creo que menos del 10% que puede empeorar, ¿verdad? Y un pequeño grupo de 20% más o menos que se puede quedar libre de crisis. Eso es lo que en general dicen los trabajos. No es que es una medicación mágica y también requiere muchos controles, o sea, las dosis se tienen, en general, por ejemplo, niños, los trabajos yo no vi que lleguen a 20 miligramos kilogramo día. Generalmente es a 15, a lo máximo, solamente hay uno que leí que tenía 20 miligramos y no se tocan las drogas que está tomando el chico, por lo menos los primeros 3 meses de tratamiento, y además hay muchas posibilidades de efectos colaterales, sobre todo cuando están tomando ácido valproico, ¿verdad? Que los controles tienen que ser más estrictos, ¿verdad? Bueno, con respecto a la pregunta de la colega de la experiencia, yo no tengo ningún caso tratado con estas drogas. Y también me preocupa el uso recreativo si produce déficit cognitivo y trastorno de memoria. Imagínense que estaríamos generando una población de niños con retardos mentales o con dificultades mucho más serias si es que defendemos el uso recreativo. Esta cuestión del uso para las epilepsias graves, catastróficas, bueno, yo creo que un padre que ve convulsionar a su niño 100 o 200 veces por día, indicado o no, lo harían por la lucha de verlo a sus chicos sin crisis. Pero aquello del uso recreativo, si la ley amplía al uso recreativo, me parece que sería bien preocupante generar una población con déficit de aprendizaje. El uso recreativo de la marihuana fumada en adolescentes es lo que produce todos estos problemas, ¿verdad? Trastorno de memoria, deserción escolar, etcétera, etcétera. El uso como anticonvulsivo es justamente la parte que no es psicotrópica, la que es anticonvulsivante, que es el CBD, ¿verdad? Entonces, no tiene todos esos efectos del THC. Lo que produce todos esos problemas es el THC, que es el que tiene los receptores, actúa sobre los receptores cannabinoides. ¿Ida? ¿Qué nos pueden referir de los hijos de madres adolescentes que fuman marihuana? ¿Cómo es su desarrollo neurológico después? No tenemos ninguna experiencia con respecto a madres consumidoras. Ninguna experiencia, no hay ningún trabajo y nunca me tocó tampoco tener ningún niño que sea hijo de madre consumidora. Hay trabajos, dice acá la doctora Rolón, donde no se suspende la lactancia materna, porque no tiene efecto sobre el niño. Bueno, okay. Tenemos que leer más. Sí, Evidentemente que es un campo fértil como para las investigaciones, sobre todo para los neurólogos, como el doctor Sánchez está diciendo, que un N5, eso vamos a llegar a 30 para los siguientes congresos y presentar una serie de trabajos. Bueno, realmente en nombre de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, me siento sumamente contento y entusiasmado de ver esta gran cantidad, esta multitud de gente que se congregó hoy. Sí, estamos aumentando nuestra
presencia. Hoy llegamos a más de 120 participantes y esperemos seguir así. Tenemos 3 eventos durante todo el año aún en la Casa Abbott, que agradecemos muy gentilmente la deferencia con que nos reciben y nos tratan súper bien y nos dan un coffee break más que exquisito, que van a poder disfrutar después. Quiero entregar un certificado al profesor Dr. Manuel Fresco por haber participado de este módulo en carácter de expositor con el tema marihuana, conceptos generales sobre su uso. Muchas gracias, doctor Fresco. Y a la doctora Alicia Aldana, que nos ilustró con el tema de uso medicinal del cannabis como expositora. Gracias, doctora Alicia. Y por ese humor de siempre, ella siempre es muy especial.